Y la enseñanza de esta mañana es lo que Dios hará. Éxodo capítulo 6, versos 6 al 8. Si lo tiene me dice amén. Dice la palabra del Señor: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Cierre sus ojos, incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana preciosa que tú nos permites, Señor, ser expuestos a tu palabra. Bendito Dios, nosotros creemos con todo nuestro corazón que tu palabra nos trae sanidad, que tu palabra nos trae libertad. Bendito Dios, que tu palabra trae a nuestras vidas dirección, precioso Padre. Por lo tanto, precioso Dios, nosotros nos humillamos en esta mañana para escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Precioso Señor, háblanos, exhórtanos, guíanos, Señor, enséñanos, Padre de la gloria, la senda que nosotros debemos caminar para vivir siempre en tu voluntad y caminar en tu propósito, precioso Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. A lo largo de la historia, mis hermanos, en el mundo han habido muchos avivamientos, y algunos de estos avivamientos se han caracterizado por señales de parte de Dios. De hecho, hace poco tuvimos un avivamiento en una universidad. No sé si ustedes se dio cuenta de eso. Y casualmente la característica principal no fue realmente señales, es decir, no hubo milagros en ese lugar, sino de los milagros que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por supuesto que hubo milagros, porque imagínense, para que unos estudiantes en medio de todo esto que se está viendo en los centros educativos y en las escuelas, era curioso que precisamente en una universidad se estuviera dando esta hambre de buscar de Dios, y estuvieron por muchos días orando y buscando de la presencia del Señor y adorando. Eso fue bien precioso. Pero una de las cosas que realmente marcan un avivamiento en el mundo no son simplemente señales que van a suceder, sino lo que va a mostrar que hay un verdadero avivamiento es el arrepentimiento de la gente, donde veamos personas que se arrepienten, personas que doblan sus rodillas y se rinden delante del Señor. Eso denota un verdadero avivamiento. Ahora, eso es muy importante para nosotros, porque a veces esperamos que venga algo espectacular de afuera y nos muestre y despierte nuestra vida a un cambio, cuando realmente el avivamiento debe ser algo personal. Es decir, yo debo permitir que el avivamiento venga a mi vida a través del arrepentimiento. A veces puedo estar caminando de una manera que yo pienso que está bien, sin revisar realmente si hay cosas de las que yo debo arrepentirme, en las que yo debo rendirme. No sé si me doy a entender. Entonces, la principal característica de un avivamiento es el arrepentimiento. ¿Y cuándo existe un arrepentimiento, hermano? Cuando el Espíritu Santo nos revela el amor de Dios. A veces nosotros queremos convencer a una persona y decirle: mira, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida,
Dios quiere hacer algo en tu corazón y nosotros luchamos y tratamos, y sobre todo si es alguien que nosotros queremos mucho, ¿verdad? Si es un familiar, si es un amigo, nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo y quisiéramos de alguna manera transferirle ese pensamiento a la persona, a su mente, para que comprenda el amor de Dios. Sin embargo, el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Entonces es importante que, acompañado a lo que nosotros hablamos y decimos y testificamos a la gente, hagamos oración y digamos: Señor, eres tú el único que puedes tocar el corazón de esta persona y mostrarle tu amor. No habrá arrepentimiento sin entender que Dios nos ama y que nosotros hemos fallado. No sé si usted se ha arrepentido alguna vez, por supuesto delante de Dios, si no estuviera aquí, pero se ha arrepentido de algo que usted le hizo a alguien. No necesariamente es algo espectacularmente malo, pero que algo hizo y la persona tenía una buena intención. No sé si alguna vez le ha pasado a usted que usted malinterpretó algo de alguien y le dijo algo que no estaba bien, y de repente usted se da cuenta que lo que estaba buscando la persona realmente era su bien. A mí me pasó una vez, ahora me estoy recordando, y en una ocasión creo que lo conté acá, pero en una ocasión yo le quise ayudar a alguien que había tenido un accidente. Pero como cuando alguien tiene un accidente, está trastornado, hermano, no se da cuenta realmente de lo que pasó a su alrededor. Y esta era una persona que iba en una motocicleta y de repente pasó un carro, y el carro se lo pasó llevando. Entonces había sido una chinita, por cierto, ¿verdad? Los chinitos tienen mala fama para manejar. Pero entonces lo pasó golpeando. Entonces cuando yo vi eso, hermano, porque a veces uno tiene como el instinto de querer ayudar, ¿verdad? Uno ve una necesidad y uno corre a ver en qué puede servir. Y yo corrí al accidente y el hombre estaba tirado en el suelo, y de repente así medio atarantado se me quedó viendo, y yo le doy la mano para levantarlo, y donde le estoy diciendo, le estoy dando la mano para levantarlo, se me queda viendo y me dice: ¿por qué no me viste que yo estaba pasando? Pensó que yo era el que lo había tirado. Y yo lo que estaba haciendo era queriéndolo ayudar. Yo así como con ganas de soltarlo, yo no fui. Y en lo que lo levanté le dije: no, yo no venía manejando. Y a tiempo venía la chinita acercándose también para arreglar el asunto. Pero a veces podemos malinterpretar lo que alguien está tratando de hacer, y como lo malinterpretamos, hacemos algo en contra de esa persona o decimos algo, y después nos damos cuenta que lo que quería era algo bueno para nosotros, y es ahí donde viene el arrepentimiento. Es donde decimos: ay, yo traté mal a esta persona y lo que estaba tratando de hacer era de ayudarme. Entonces con Dios sucede lo mismo. Cuando nosotros nos arrepentimos es porque llegamos al punto donde decimos: Dios ha estado tratando con mi vida, Dios ha estado tratando de mostrarme su amor, y todo lo que quiere es hacerme bien, y yo no he estado interpretando correctamente lo que Dios quiere hacer conmigo. El mundo no puede interpretar el amor de Dios, hermano. El mundo piensa que Dios va en contra de ellos y que Dios los odia y que Dios quiere destruirlos, cuando realmente la palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al cristiano. No, al mundo, por supuesto que ama al cristiano, pero amó Dios al mundo, que dio su Hijo único para que muriera en la cruz, para demostrarles: de esta manera les amo yo. Si tú entiendes el sacrificio de Cristo, entiendes el amor de Dios, y entonces dices: yo tengo que arrepentirme y tengo que dar un giro en mi vida y tengo que caminar en una dirección distinta, porque comprendo que Dios me ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, entender la bondad de Dios, la benignidad de Dios, que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Yo lo he dicho muchas veces acá: Dios no anda viendo dónde destruye a alguien. Dios en este tiempo, hermano, Él está, por supuesto Él corrige, ¿verdad? Pero Él lo que quiere es bendecir. Es más, la Biblia dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué?
al arrepentimiento, que todos logren comprender su amor y entonces se arrepientan. Ahora, Romanos capítulo 2 y verso 4 dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia. Es paciente Dios, hermano. Mire, si Dios tuviera la paciencia que nosotros tenemos, hermano, ya esto sería un desierto, ¿verdad? Sería así como Marte, así en otro color, ¿verdad? Porque Marte es rojo. Así dicen, yo no he ido, pero sí, así dicen que es rojo. Entonces, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Cuando entiendo que lo que Dios ha hecho por mí, hermano, y comprendo su amor, no me queda más que simplemente arrepentirme. Ahora, el pasaje que leímos al principio, vemos cuántas cosas Dios estuvo dispuesto a hacer por su pueblo. Y realmente cuando nosotros leemos la historia de Israel, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, no es otra cosa que una figura. Es, por supuesto, está en la historia, eso sucedió literalmente, no como algunos pretenden decir que alguien se lo imaginó y fue algo que escribieron, sino que realmente es una historia. Ahora, ¿por qué Dios actuó de esa manera en aquel tiempo? ¿Por qué el pueblo pasó por todo lo que pasó? Bueno, para dejarnos a nosotros una enseñanza. Entonces nosotros comprendemos que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es lo que espiritualmente hace con nosotros en este tiempo. Nosotros no hemos visto un mar abrirse, ¿cierto? Nosotros no hemos visto descender fuego del cielo. Nosotros no hemos visto que de una roca milagrosamente comience a brotar agua. Nosotros no hemos visto esas cosas, pero todo eso tiene una enseñanza de lo que Dios hace en nuestras vidas. A veces nos enfrentamos a un mar, hermano, que divide lo que nosotros quisiéramos alcanzar y donde nosotros nos encontramos. Bueno, Dios está dispuesto a abrir ese mar en el sentido espiritual para que nosotros caminemos por lo seco y lleguemos al plan que Dios tiene para nuestra vida. Lo que Dios le prometió al pueblo de Israel es una promesa que en lo espiritual Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, veamos 7 cosas que Dios le prometió en este pasaje que leímos al principio al pueblo de Israel y que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Número 1, salvación. Dice el verso 6. Vuelva conmigo a Éxodo 6 y dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La primera promesa que Dios le da a su pueblo en este pasaje es salvarlos. ¿Salvarlos de qué, hermano? De las tareas pesadas. ¿Se le ha hecho pesada la vida a usted alguna vez? ¿Se ha fijado que cuando alguien trabaja en algo que es pesado, está pensando en a qué horas va a salir? ¿Sí o no? O usted está ahí, échenme más porque yo sí puedo y van a dar overtime hoy o qué, ¿verdad? No, hermano. A veces uno lo que hace es mira el reloj, faltan 7 horas. ¿En qué estamos pensando? En el momento en que vamos a soltar, qué sé yo, esa herramienta o eso que tenemos que cargar durante todo el día, o eso que por un momento se tiene que hacer, en el cansancio que ya comienza a llegar. Estamos pensando en el momento en el que ya no vamos a tener que hacer absolutamente nada. Entonces eso es la vida. A veces se nos hace pesado la rutina y todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Entonces el Señor dice: ustedes viven como esclavos en Egipto y allí tienen tareas pesadas. Mire, el que está en el mundo tiene una tarea mucho más pesada que la que nosotros tenemos. Déjelo repito: quien está en el mundo, quien no conoce a Cristo, tiene la tarea mucho más pesada que la que nosotros tenemos.
Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no significa que nosotros no tenemos una tarea. No significa que nosotros no llevamos un peso, porque Jesús dijo, lleven mi yugo. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil. Y mi carga, ¿qué dijo el Señor? Es ligera. Entonces, hermano, la ventaja del cristiano es ¿cuál? Es que ya no tiene que estar preocupado por lo que se preocupa el mundo. Es que ya puede quitarse de encima la incertidumbre, porque en Dios tenemos promesas, porque en Dios tenemos esperanza. Entonces, al tomar el yugo del Señor, es decir, tomar su dirección, nosotros vamos caminando como hijos de Dios, diciendo: es cierto, el mundo quiere ponerme estas cargas, pero a mí el Señor me liberó de estas cargas, Él lo prometió, así que me la voy a quitar y voy a tomar la dirección de Él y voy a tomar su yugo, que también tiene un poquito de peso, pero al final es algo ligero. Entonces esa es la ventaja que nosotros como creyentes tenemos, y esa es la promesa de la salvación. La salvación no es simplemente decir: bueno, yo creo en Cristo y ya, que bueno, salvos somos, vamos para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo aquí? Gloria al Señor. Somos salvos, eso no hay duda, ¿verdad? El que creyó en Cristo no necesita hacer nada, no necesita subir la montaña, no necesita caminar de rodillas, no necesita quemar velas, no necesita absolutamente nada. Creyó en Cristo y eso lo hace salvo. Pero el Señor no quiere hacernos salvos y que nosotros sigamos caminando como si estuviéramos en Egipto, hermano. Imagínense que un israelita hubiera dicho: ay, pero yo voy a extrañar estos ladrillos que tengo que cargar. El Señor nos lleva, pero me voy a llevar uno de recuerdo, ¿verdad? Y a caminar por el desierto con ese ladrillo. No, eso había que dejarlo atrás, eso había que dejarlo ahí. Yo me recuerdo que yo me peleaba un poquito con mi papá. Es un decir, ¿no? ¿Quién peleaba con mi papá, hermano? Entonces, y yo me recuerdo que cuando él compró carro, yo dije: aleluya, ha venido la salvación de las cargas pesadas, decía yo. Porque él siempre era va a haber construcción, vamos a construir un cuarto acá. Bueno, ya va a llegar el material. Yo les he contado que no sé por qué, hermano, pero él no permitía que los vehículos dejaran enfrente de la casa el bloque. Y esos blocks así pesados, hermano. Y lo dejaba a media cuadra, ahí lo dejaban. La arena, todo. Y después decía: bueno, todos, hombres y mujeres, niños y niñas, agarren sus botes porque vamos a llevar esto hacia la casa. Y ahí veníamos nosotros con los bloques y con la arena, llevándolo a la casa. Era un bulto, hermano, interminable, que yo decía: ¿cuándo se va a acabar esta montaña? Entonces él siempre nos estaba poniendo a nosotros trabajos de ese tipo, siempre. Y cuando compró carro, yo dije: se acabó, de ahora en adelante vamos a poder hacer las cosas en este carro. Tenía una carreta él, y me dice a mí: bueno, vamos a ir a traer el gas. Ay, yo dije: deme la llave del carro, le dije yo, ¿verdad? Yo quería manejar, imagínense, 16 años. Y me dice: no, vamos a ir en la carreta. Pero si tenemos carro. Pero como a él no se le podía discutir, hermano, en mi mente yo estaba peleando con él, ¿verdad? Decía: pero si tiene carro, ¿por qué quiere que vayamos en la carreta? ¿Y quién cree que iba a cargar la carreta? Yo mero. Y ahí va yo, aunque era el Chavo del 8, todo yo. ¿Para qué, si se tiene algo que le hace la vida más fácil, por qué ir siempre por lo que es difícil? ¿Por qué irse por las cosas del mundo cuando realmente Dios nos llena nuestro corazón? ¿Por qué volver a tomar una carga que antes llevábamos cuando el Señor dijo: tomen mi carga? ¿Por qué volver a las cosas que el mundo nos daba cuando en el Señor lo tenemos todo, hermano? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero de veras, en el Señor
tenemos el gozo, tenemos la paz, tenemos la alegría, tenemos, hermano, cuántas bendiciones, cuántas riquezas en su benignidad, riquezas. El problema nuestro es que a veces pensamos que riquezas son solo cosas materiales, y eso no es así. Riquezas es tener paz, es tener gozo, es tener alegría, es llegar a la casa y decir: wow, qué bueno que ya estoy aquí, tengo una esposa que me está esperando, o un esposo, dependiendo, ¿verdad? Si es hombre o mujer. Eso es una riqueza. Entonces hay muchas cosas que Dios nos ha dado. Ahora, Egipto es un tipo del mundo, obviamente, y el sistema del mundo quiere cargarnos a nosotros, hermano. Tengamos mucho cuidado con el sincretismo. El pastor habló un poquito de eso la semana pasada, cuando mezclamos una cosa con otra. Tengamos mucho cuidado, porque podemos nosotros empezar a agarrar cargas que antes teníamos. El decir: no, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Tenemos que tener un balance guiado por el Espíritu de Dios, para no caer otra vez a tomar cargas que antes, o cosas que Dios ya nos había liberado. Quizá Dios te sacó de algún vicio. Si tú empiezas a coquetear con ese vicio, pensando en la libertad que Dios te ha dado, entonces puedes volver a tomar y amarrarte otra vez como un esclavo, cuando el Señor ya te ha dado la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al ser salvos, nosotros somos separados. El pueblo de Israel fue guardado por la sangre del Cordero, hermano. Mire, cuando el ángel de la muerte, se recuerda, iba a pasar por Egipto, y esa fue una de las plagas, y dijo: va a haber muerte y va a morir todo el primogénito, se va a morir. Él dijo: bueno, ahora ustedes van a poner sangre de un cordero y lo van a poner en los dinteles de las puertas y en los postes, y cuando pase el ángel, lo que va a ver, la señal, será la sangre. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Separando a su pueblo a la hora del juicio que iba a venir, la plaga. Hermano, y estamos viviendo en un tiempo donde se están viendo cosas bien raras. No sé si usted se ha dado cuenta. Tiembla donde nunca tiembla. De repente se levantan, donde no hay huracanes, se levantan vientos huracanados. Es más, hace poco hubo una alerta aquí en Las Vegas de vientos con intensidad de huracán. No sé si ha visto lo que ha pasado en Houston ahora en estos días. No es huracán, pero parece un huracán. Entonces están pasando muchas cosas. Muchas cosas en el mundo van a suceder, y se van a ver cosas todavía más fuertes. Pero Dios dice: hay alguien que yo he separado, que yo he santificado, y ese es mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El que tiene la señal de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Él tiene para nosotros salvación, hermano, no solamente para el tiempo donde nosotros llegaremos al cielo, sino para este tiempo. Nosotros, aunque pasemos por sufrimiento, no sufrimos una vez más de la misma manera, porque somos hijos de Dios. Es cierto, algunas cosas tendremos que enfrentarlas, vamos a tener que luchar, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero recordemos en todo momento que sobre nosotros está la señal de la sangre, lo que nos permite a nosotros decir: no moriré, sino que viviré, para contar las maravillas, para contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo me voy a morir, y siempre lo he dicho, el día que Dios quiera, hermano. A mí nadie va a venir y va a decir: lo voy a matar. Si alguien me mata algún día, es porque Dios le dio permiso, es porque Dios se lo permitió. El día que usted y yo partamos de este mundo, es porque Dios dijo: hasta aquí se terminó tu tiempo, porque Él es así, Él es soberano y Él sabe absolutamente todas las cosas. Pero de ahí, hermano, mire, si alguien no le debe tener miedo a la muerte, es el cristiano, porque el cristiano no muere. El cristiano se va a descansar, y ahí sí se acabó todo. Mire, toda carga, y ahí sí ya no hay ninguna. Se fue todo el estrés, y simplemente va a tener que levantarse un día para decir:
qué belleza lo que Dios ha preparado para mí, lo que Dios tiene, la corona que Dios me tiene preparada. Eso es lo que a nosotros nos espera. Y no es una fantasía, hermano, no es una fábula, es la palabra de Dios. Y si Dios lo ha dicho, eso será así. Entonces, la necesidad más grande del ser humano es de ser perdonado. El hombre crea muchas necesidades. Es más, si usted se fija, hay necesidades que nosotros tenemos hoy que antes no las teníamos. Cuando no había carro, la gente se transportaba. Cuando no habían máquinas para hacer estas construcciones que nosotros vemos ahora, la gente construía edificios. Yo les he contado a ustedes que cuando fuimos a ver, en una ocasión que visitamos Roma, fuimos a ver el Coliseo, que eso, hermano, tiene muchos años de existencia. Y una de las cosas que yo les mencioné en una ocasión que a mí me impresionó fue la forma en que lo hicieron, la capacidad que tenía de ser evacuado en 4 minutos. Imagínense, ya la gente pensaba en todas esas cosas. En 4 minutos eso podía ser evacuado. Estaba preparado para eso. Y yo miraba la construcción y decía, ¿cómo le hicieron para hacer esto? Con tantos cientos y miles de años que tiene de existir ese edificio, y todavía está ahí, hermano. Sí, ya es ruinas y todo, pero es impresionante. La gente podía hacerlo, y ahora nosotros tenemos necesidades que antes no teníamos. Antes, ¿cuándo usted iba a necesitar de un celular para hacer todas sus cosas, hermano? Ahora ahí tiene usted la tele, el banco, el entretenimiento, el juego, las noticias y todo lo que usted, la comunicación con los demás es a través de su teléfono celular. Pero antes no teníamos eso. Antes usted quería hacer una llamada, ¿y qué hacía? Conseguía monedas, ¿verdad? Si no tenía teléfono en su casa, usted se iba a una esquina por ahí y agarraba un teléfono. ¿Y se recuerdan o no? ¿O no se acuerdan? Y metía la moneda de tú, le hacía esa cosa, ¿verdad? Cuando estaba ocupado hacía de esa manera. Entonces, nosotros tenemos muchas necesidades, pero la necesidad más grande que el ser humano tiene es del perdón. Si algo trae paz a nuestras vidas, es el perdón. Cuando usted tiene que pedirle perdón a alguien, usted no descansa hasta que usted recibe ese perdón de esa persona, ¿cierto o no? A menos que usted no quiera que le perdonen, ¿verdad? Y usted diga, no, yo hice y ya a mí no me importa. Pero realmente el perdón de Dios es una necesidad en el ser humano. El ser humano necesita sentirse perdonado. Y se cuenta la historia de una muchacha que se rebeló en su casa contra sus padres, y ella dijo, no, yo quiero vivir sola, ya me voy, y se peleó con ellos y se fue por allá a vivir. Se fue con un muchacho que la trató mal y sufrió muchísimo, tuvo un hijo y fue una cosa terrible lo que a ella le pasó. Entonces, ya estando ella en esa condición, se acordó de sus padres y dijo, lo mejor que yo puedo hacer es volver a la casa de mi papá. Quiero regresar allá. Y dice que ella mandó un mensaje a su papá y le dijo, papá, estoy arrepentida de lo que hice, estoy arrepentida de haberme portado mal, de haberte maltratado, de haberme ido de la casa de la manera que yo me fui. Yo quiero regresar una vez más a la casa, pero para poder regresar a tu casa, yo necesito saber si tú me perdonas. Entonces yo voy a ir en un tren que pasa precisamente enfrente de la casa, y cuando vaya en el tren, antes de bajarme voy a observar, pon un pañuelo blanco en el árbol que está justamente enfrente de la casa. Si yo veo ese pañuelo blanco, entonces entenderé que me perdonas. Y si no veo el pañuelo, entonces voy a comprender que no me perdonas y simplemente voy a seguir mi camino. Entonces la muchacha se fue, no le tocó asiento del lado donde estaba la casa, entonces tuvo que sentarse en la otra fila.
Y cuando una mujer que iba ahí sentada en esa ventanilla la vio, le dijo, pasa algo, porque la vio nerviosa, así como estirando un poquito la cabeza, le dijo, pasa algo, y le dijo, mira, cuando pasemos por tal dirección, por tal, yo te voy a avisar. Y si ves un pañuelo blanco, por favor, en un árbol, por favor, déjame saber. Y si no lo ves, también déjame saber. Entonces, cuando iban por ahí, de repente la mujer, ya un poco avanzada en edad, la voltea a ver y le dice, no hay un pañuelo en el árbol. Entonces ella inclinó su cabeza y se puso muy triste y le dijo, hay mantas blancas por toda la casa, el árbol está cubierto de un manto blanco. Entonces cuando esta mujer se bajó y le dijo, papá, me asusté, yo pensé que no me perdonabas, y le dijo, es que no queríamos que te perdieras, no queríamos que te perdieras la oportunidad de ver que realmente te perdonamos. Habían cubierto toda la casa para decirle, yo te perdono. Y así es Dios con nosotros, hermano. A veces pensamos que Dios no nos quiere perdonar, pero no es cierto. Él tiene señales por todos lados diciendo, yo te amo, siempre te he amado, nunca he dejado de amarte. Eres tú el que has fallado en tu amor, pero yo no he fallado. Yo te sigo amando de la misma manera, y yo sigo con mis brazos abiertos esperando el momento en el que tú regreses. Eso es la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Donde más pecado hay, hermano, más gracia se derrama. Está incrementando el pecado, pastor. Bueno, hay más gracia, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora, no es que nosotros vamos a buscar pecado para que abunde la gracia, ¿verdad? Porque eso dijo el apóstol Pablo, que de ninguna manera. Pero note, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Usted se ha fijado que el pecado ahora tiene más sucursales que antes? Ahora, hermano, el rubro del pecado se aumentó. Entonces, si se inventa un nuevo pecado, hay una nueva ley, hay una ley siempre para decir, eso está mal, eso no se debe hacer, eso es destructivo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, hermano, pero su final es camino de muerte. Entonces, si el pecado está haciéndose más grande, pues más grande es la gracia de Dios. Porque si usted se enferma de algo y usted necesita una pequeña dosis, pero si la cosa empeora, ¿qué es lo que van a hacer? Aumentarle de alguna manera la dosis. Entonces es lo que hace el Señor. Dice, la infección en el mundo está cada día peor. Entonces voy a tener que derramar más gracia para que todo aquel que necesite y comprenda pueda venir y arrepentirse y recibirme a mí y recibir esa sanidad. Entonces el Señor, hermano, ha derramado de su gracia sobre nosotros, ha derramado de su gracia sobre nuestras vidas y ha derramado su gracia sobre este mundo. Nadie va a tener excusa. El Señor va a decir, sí, ay Señor, es que abundó mucho el pecado. Yo vivía en Las Vegas, Señor, la ciudad del pecado. Sí, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. También había gracia ahí y tú no quisiste recibirla. No sé si eso nos ayuda a comprender la gracia de Dios. Entonces, número 2, hermano, ¿qué fue lo que el Señor le ofreció al pueblo? Le ofreció salvación. Eso lo tenemos nosotros. Salvación, vida eterna, pero salvación en este tiempo de toda circunstancia y de toda preocupación en nuestro corazón. Número 2, liberación. Dice, y os libraré de su servidumbre. No solamente quería salvar al pueblo de Israel, sino que quería librarlos completamente. La salvación, una vez más, es instantánea, pero la liberación es un proceso. Por eso es que algunos malentienden eso, ¿verdad? Y ven a alguien que no se está portando bien y dicen, yo pensé que se había convertido, pero no. Si está en el proceso, si se está sometiendo poco a poco al Señor,
pues la salvación Dios la da como un regalo. Y Dios, yo lo he dicho muchas veces acá, no es como nosotros que a veces damos y nos arrepentimos de haber dado y quitamos. ¿Usted ha visto que hay gente que hace eso? Que regala algo y después lo pide de regreso. A mí me ha pasado eso. Como que se arrepienten, es el único arrepentimiento que tienen y dicen, ¿para qué se lo di? No, me lo pudiera devolver. Me ha tocado a veces devolver algo porque alguien se arrepintió de que me lo había dado. Nosotros como seres humanos podemos, o de pronto no lo pedimos de regreso, pero y yo lo ocupaba, yo lo necesitaba. Me acuerdo ahora de un pastor que me regaló un micrófono y ahora lo estoy necesitando, me dijo después. Y le dije yo, no, pues si quieres te lo devuelvo. No, ya te lo regalé, me dijo así. Por lo menos no me lo pidió de regreso. Pero Dios da la salvación, hermano, y no reprocha y no la quita. El que ha sido salvo es salvo. Pero la libertad es un proceso al que nosotros voluntariamente tenemos que someternos. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero conocerte más a ti. ¿Por qué? Porque mientras más te conozco, más libre soy, más libertad tengo. No se trata una vez más de restringirse, hermano, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no se trata de seguir unas reglas que nosotros decimos, bueno, esto y esto no lo debo hacer, esto no lo debo hacer, sino que somos tan libres que decimos, yo vivo para agradar al Señor, y si esto no va a agradar al Señor, simplemente no lo voy a hacer. Tengo la libertad. Esa era una carga que yo antes tenía, pero ya no la tengo. El Señor me liberó de eso, entonces yo puedo soltarla libremente y decir, bueno, ahí está, pero yo no la necesito. Yo no necesito hacer estas cosas para sentirme bien. Yo no necesito, mire, a veces nosotros que nos gusta mucho llamar la atención como seres humanos, y tenemos esa necesidad de que la gente nos vea y que la gente vea dónde estamos y qué hicimos y donde un muchacho una vez puso una foto y dijo, me acaba de salir una espinilla en redes sociales, hermano. ¿Qué me importa a mí eso? Y de pronto no la puso para mí, ¿verdad? De casualidad yo lo vi. Pero a veces la gente está tratando de llamar la atención con algo, y eso es del mundo. Esa es una necesidad que el mundo tiene, de ser visto, de ser famoso, de ser, qué sé yo, hermano. A veces el cristiano puede caer en eso. Ay, yo necesito que me vean. Y es músico y quiere ser famoso. Y es músico y quiere que le den Grammys. Y quiere que le den esto. Y quiere que le den, y por eso vemos a veces, tristemente, cantantes cristianos peleándose por un Grammy. Yo los he visto. He visto cantantes, artistas, porque esos son cristianos, que se están discutiendo porque el Grammy se lo dieron a alguien más. Y es chistoso porque como estos de música cristiana no saben, ¿verdad? Entonces de repente buscan y les pasan una lista y dicen, ¿cuál se la damos? Bueno, yo no he oído ninguno de estos, así que este se lo vamos a dar. Y se lo dan y ponen bien bravo a aquel que era más famoso. Pero eso son cosas del mundo. ¿Se van a ir al infierno por eso? No, tienen salvación. El problema es que todavía están atados a cosas que el mundo ofrece. Cuando el Señor dice, yo les quité ya eso, quítense esas cadenas, quítense esas necesidades que ustedes tienen de ser los más buenos, los más famosos, los que más se conozcan. La iglesia existe para ser famoso a Cristo. Para eso existe la iglesia del Señor, para que nosotros demostremos quién es Él y lo que ha hecho en nuestras vidas, hermano. De ahí en adelante nosotros no tenemos que meternos en eso. Pero entonces, mientras más conozco a Dios, más libertad tengo. Dios nos liberta cambiando nuestros deseos. ¿Cuáles eran los deseos que nosotros teníamos? Es más, hubo un tiempo y no sé si todavía andará por ahí, que la idea de cumplir nuestros sueños se metió en la iglesia. Entonces, ahora, yo no estoy diciendo que uno no tenga metas, yo no estoy diciendo que uno no sueñe con algo. Muchachos, pónganse metas y logren lo que quieren lograr. Solo asegúrense que caminan en la voluntad del Señor y en el propósito de Dios. Si voy a hacer algo, voy a ser alguien, ¿para qué Dios quiere que yo llegue ahí? ¿Qué haría yo si logro
qué sé yo, esta carrera, ¿qué haría yo una vez que logro llegar a eso? ¿Para qué serviría en el reino lo que yo voy a estudiar? Eso es muy importante que nosotros, que cada joven se lo ponga en la mente y en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar siempre de la voluntad del Señor y decir: Señor, es tu plan, es lo que tú quieres hacer. Mis deseos los voy a rendir delante de ti. ¿Para qué? Para que mi deseo sea conforme a tu voluntad. ¿Cómo cambia eso? Bueno, cuando nuestro deseo es transformado en un deseo de conocer a Dios. ¿Qué deseo usted debe tener? Buscar a Dios. Y a veces lo cantamos, ¿verdad? De hecho hay un canto que se llama Deseo Eterno. El buscar de Dios, el conocerlo a Él. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de buscar a Dios en todo momento, hermano, nuestros deseos van a ser rendidos y Dios comienza a cambiar lo que nosotros deseamos por el deseo de buscarlo a Él y de hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es algo que trae agrado a nuestros corazones, es algo que trae placer a nuestra vida, hermano. Por eso el salmista David decía: hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Eso era lo que a él le agradaba el corazón. Entonces no se trata de qué logramos, de qué hacemos, de cuánto impacto tenemos en este mundo, sino se trata de hacer la voluntad de Dios. El éxito para nosotros en esta tierra no es el mismo que se va a tener en el cielo, hermano. Cuando nosotros seamos probados, nos vamos a sorprender de lo que Dios nos va a mostrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, dele ese aplauso fuerte al Señor. El apóstol Pablo decía: todo lo que yo he hecho. Y mire que Pablo tenía una lista de cosas que había logrado, de conocimientos que él tenía, de posiciones que él tenía. Era una persona muy importante. Y dijo: todo esto lo he considerado basura, como lo tengo como basura, decía él. ¿Con tal de qué? Con tal de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Mi deseo está impulsado a un deseo profundo de conocer a Dios. Eso deberíamos de ser nosotros. Eso debería de ser en nuestra vida el deseo número uno: conocer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, redención. Y os redimiré con brazo extendido. Ahora, para el pueblo de Israel, ¿qué fue brazo extendido, hermano? El Señor venía y agarraba a sus enemigos y los apartaba. El Señor venía y extendía su mano y los mares eran abiertos. Y el Señor venía y extendía su mano y les proveía todo lo que ellos necesitaban. Les daba maná, les dio agua en el desierto, les dio todo eso que ellos necesitaban. Para nosotros en este tiempo, ¿qué significa el brazo extendido? Significa que en la cruz del Calvario hubo alguien que extendió los brazos y murió en la cruz del Calvario, y ahí nosotros recibimos la salvación, la liberación y la redención. Nos compró no con cosa corruptible como oro o plata, sino con su sangre preciosa. Él derramó su sangre para comprar nuestra salvación. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces eso es. Ahora no viene el Señor y por ahí, si usted tiene un enemigo en el trabajo, dice: espérate que ahora le voy a poner juicio a este por estarte molestando. ¿Por qué andas molestando uno de mis hijitos favoritos? Recuérdense que Dios ama tanto a usted como al que no conoce de Dios ahí en su trabajo. Y Dios puede tener un plan para esa persona. Entonces no lo quiere destruir, sino lo que quiere es redimirlo, es salvarlo, es hacer la obra en él. Entonces nosotros tenemos que comprender eso, porque realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el brazo extendido para nosotros,
no es que Dios viene a sacarnos de cada situación y a quitar, y sí es cierto, Dios actúa en su momento y conforme a su propósito, pero para nosotros el brazo extendido, una vez más, es saber que alguien extendió los brazos y permaneció por mucho tiempo ahí derramando su sangre para salvarnos a nosotros del pecado, para redimirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, número 4, adopción. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Cuántos creían en Dios antes de ser cristianos, hermano? Levante la mano si usted creía en Dios antes de ser cristiano, ¿verdad? Usted ya creía en Dios, pero conocía realmente, ¿era Dios su Dios? Aunque creía en Él, porque no es lo mismo creer en Dios a que Él sea mi Dios. Entonces, si me voy a entender, yo puedo creer que ahí está. Es más, los enemigos de Israel creían que existía el Dios de los israelitas. Hasta decían, cuidado, que el Dios de los israelitas es fuerte, es tremendo. Ellos creían en Él, pero no era su Dios, porque ellos no eran pueblo, no eran del pueblo de Dios. Ahora, usted y yo somos el pueblo de Dios. Yo pensé que usted se iba a alegrar. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Antes no éramos. Aunque creyéramos en Él, aunque creyéramos que existía, aunque tuviéramos una idea de cómo Él era, realmente no lo conocíamos, pero ahora nosotros lo conocemos. Pero ahora Él, por medio de Cristo Jesús, nos ha hecho pueblo. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento nunca se le llamó a Dios Padre? ¿Cuántos sabían eso? Nunca. Usted no va a ver en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel se refiriera a Dios como Padre. Es hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuándo? Cuando Jesús enseña sobre la oración. Dice Padre nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué no se le podía llamar todavía Padre a Dios en ese tiempo? Porque el Hijo no había sido revelado. Una vez que el Hijo es revelado, entonces ya hay un Hijo y hay un Padre. Pero entonces, hermano, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, dice la Biblia, que nos dio potestad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios, por lo cual usted y yo podemos llamarle a Él Padre. Somos de su familia, somos sus hijos. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denles aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos usted y yo, pero por medio de Cristo Jesús nosotros ahora le pertenecemos a Él. Número 5, revelación. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios se revela a nosotros, hermano. El evangelio no es una religión. El evangelio es una relación personal con el Señor. Y Dios se revela a nuestras vidas, una vez más, de diferentes maneras, y se revela como Padre. Él es nuestro Padre celestial. El Espíritu Santo de Dios nos revela a nosotros, al Hijo, y nos revela al Padre en este momento. Mire, el mundo está sacando sus revelaciones, ¿verdad? Yo no sé si usted vio la noticia, pero salió en las noticias que el día de hoy parece que iba a haber una conferencia de prensa del Vaticano, donde iban a revelar que los extraterrestres van a empezar a salir, hermano, y que van a haber avistamientos en diferentes lugares y que habrán apariciones de las vírgenes, ¿verdad? No sé cuántas vayan a aparecer, y que el mismo Cristo se va a comenzar a revelar, es lo que dicen. Ahora, hermano, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, sabemos que habrá señales en el cielo y que se van a ver cosas y que dirán: mira, ahí está el Cristo. Pero el Señor, ¿qué dijo? No le crean, no crean, porque nadie sabe el día ni la hora en que ha de venir el Señor. Y quise meter esto aquí
aunque de pronto no quede con esto. Estoy hablando de revelación, pero es muy importante que nosotros sepamos, hermano, cuál es la verdadera revelación de Dios. Usted va a oír gente hablando cosas como si fueran, pero realmente no son. Hay una cantante muy famosa, blasfema hasta decir ya no, hija de Satanás, que Dios tenga misericordia de ella y la salve. Pero es una mujer satanista que se puso a leer en un concierto donde estaba haciendo un conjuro, donde estaba haciendo cuestiones de brujería y satanismo, hermano. Se puso a leer la Biblia. Yo no sé cómo no le agarró fuego la boca. Y empezó a hablar y empezó a decir que vendría la manifestación del Hijo de Dios. Estaba leyendo en Apocalipsis. Y dentro de todo eso también hablaba sobre el advenimiento del anticristo. Imagínense, hermano. Entonces, la mentira es algo que va a tomar lugar fuerte en este tiempo. Tengamos mucho cuidado. Por eso se necesita el Espíritu Santo de Dios, porque el que nos revela y el que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios ha traído a su iglesia revelación. ¿Para qué? Para que entienda, para que discierna, para que sepa: esta es la mano izquierda y esta es la mano derecha. Esto es, esto no es, esto parece, pero no es lo que dice la palabra del Señor, y no es lo que el Espíritu Santo de Dios está revelando. Nosotros conocemos a Dios verdadero, nunca lo hemos visto, porque esto es por medio de la fe. Es creyendo en Él que nosotros recibimos la revelación. Pero dígame una cosa, o dígasela a usted mismo ahí: ¿se ha mostrado Dios a su vida? ¿Ha visto la mano del Señor usted en su vida y en su familia? ¿Se ha manifestado Dios con su misericordia? ¿Se ha portado mal y usted ha visto el amor de Dios? ¿Ha visto la bondad de Dios? ¿Ha visto el abrazo del Padre? ¿Lo ha sentido? ¿Se ha manifestado Dios a su vida? ¿Se ha revelado? ¿Por qué? Porque Dios es su Dios. Porque Cristo Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y como dijo Tomás cuando creyó: mi Señor y mi Dios, dijo él. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denles aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Vosotros sabréis que yo soy Dios, dijo el Señor. Número 6, dirección. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando conocemos a Dios, caminamos seguros, hermano. Que Dios nos dirija. Hay muchos caminos, hermano, que nosotros podemos escoger, pero debemos elegir siempre el camino que lleva a la vida. Y para seguir el camino que lleva a la vida necesitamos la dirección de Dios. Entonces el Señor les dice: y yo os meteré en la tierra, yo los voy a llevar. El Señor nos va a llevar al cielo a nosotros, hermano. Déjelo repito: el Señor nos va a llevar al cielo a nosotros. Para allá vamos. Yo sé que eso es a veces difícil de asimilarlo, pero es una realidad. Dios nos va a llevar ahí. Y está diciendo, mire, pero a mí me encanta la palabra que utiliza, por lo menos esta versión, porque no dice: y yo los voy a llevar allá, los voy a meter. No es lo mismo que usted lleve a alguien, o que alguien voluntariamente llegue, a que usted diga: te voy a meter allá. Yo tengo un propósito para tu vida. Yo decidí amarte a ti. Aunque nadie te quería, aunque nadie daba nada por ti, yo decidí amarte. Hay gente que uno la tiene que amar por decisión, ¿no es cierto? Hay gente que si uno no la ama, no hay quien la ame, hermano. Con Dios, ¿verdad? Pues ¿se ha fijado? ¿Le ha tocado a usted eso? A mí a veces me ha preguntado gente y me dice: ¿cómo le hace usted? Y yo siempre le digo: mire, si no lo amo yo, ¿quién lo va a amar? Mejor écheme la mano y lo amamos entre los dos, ¿verdad? Tenemos que amar por decisión.
No hay ganas, no hay. Y así es Dios, hermano. No lo hemos ganado, no hemos hecho lo suficiente. No hay una medalla que diga, oh, este tiene una medalla, lo voy a amar. No, nos amó porque Él quiso y nos va a meter en la salvación porque Él decidió hacerlo. Él nos meterá. Así como dijo el pueblo testarudo de Israel, lo voy a procesar en el desierto, pero lo voy a meter en la tierra que juré a sus padres que lo iba a hacer. Y si Él prometió que nos metería en el cielo, para allá vamos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Por último, provisión que trasciende. Y os la daré por heredad, yo, Jehová. Él dijo, yo les voy a dar a ustedes una herencia. ¿Sabe que una de las cosas que más preocupa a la mayoría, quizá de padres, es ver qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No sé si usted ha pensado en eso, pero una de las cosas que nosotros más pensamos es, ¿y qué le dejo a mis muchachos? ¿Y qué les doy? No sé, de perdida algo, no sé, una bicicleta eléctrica, algo así. A veces nos preocupamos porque decimos, no tengo nada que dejarle. En el Señor, Él dice, yo les voy a dar a ustedes herencia. Yo les voy a dar una herencia. Hermano, las cosas materiales no es lo más importante que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Si tiene algo, déjeselo, ¿verdad? Tampoco se haga. Si puede, qué bueno. Pero si usted no dice, bueno, qué sé yo, por ahí alguito nada más, o la bicicleta que ya le dije, lo más importante que usted le puede dejar a sus hijos es la fe. Yo daré la tierra y la voy a dar por heredad, herencia. ¿Qué quiere decir? Una herencia es algo que uno transfiere. ¿Verdad que nosotros estamos temporales en este mundo, hermano? Y a veces nos afanamos tanto, pero realmente es temporal. Lo que nosotros hoy tenemos va a ser de alguien más, se lo aseguro. Lo van a disfrutar. Y como dijo alguien por ahí, sacarán tus cosas viejas de la casa, las van a regalar o las van a tirar. Y la van a ocupar, eso es así. Pero la mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos y la salvación que hoy Dios nos ha dado, la fe que usted y yo tenemos, hay una promesa de parte de Dios. Quizá hoy no lo puedes ver, quizá hoy ves a tus hijos más, qué sé yo, más desviados que cualquier otra cosa. Quizá hoy ves y dices, por más que quiero a mi hijo, no le entra lo que quiero explicarle. No le entra y le explico y le digo y simplemente no. Cree en esta promesa. Yo voy a dar herencia y la herencia se transfiere. No estoy diciendo que por ti va a ser salvo tu hijo. Lo que estoy diciendo es que creas que si Dios te salvó a ti y tuvo misericordia de ti, tendrá misericordia de tus hijos también, porque es una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo. Y yo termino con esto. Todas estas promesas han sido dadas por Dios sin ninguna condición para nosotros. Note que en todas estas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, no le dijo, si haces esto, si haces aquello, si caminas de rodillas, si, qué sé yo, hermano, lo que la religiosidad que la gente pudiera tener. Si haces esto, entonces te lo voy a dar. Simplemente Él dice, yo lo voy a hacer. Y mire, el verso 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Los había tratado tan mal la vida que estos no ponían atención. Estaban desanimados, acongojados. ¿Ha estado desanimado usted alguna vez? ¿No le han dado ganas de venir a la iglesia? ¿No le han dado ganas de servir a Dios? ¿Se ha cansado usted de servir a Dios? A pesar de la congoja, a pesar del poco espíritu que tenían, hermano. Porque espíritu se refiere al ánimo que nosotros a veces tenemos. A pesar de todo ello, el Señor cumplió
o no cumplió lo que dijo que iba a hacer. Miren, no llegó el momento. Dios no es un fracasado. Dios no es alguien que dice: ay, 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 me salió mal este hombre y este pueblo. Yo quería, pero aquí en el desierto me fallaron. Yo quería meter al pueblo en esa tierra. Yo quería que la conquistaran. Yo quería que entraran ahí. Yo tenía todo preparado, pero ellos se acongojaron, se sintieron desanimados, no quisieron seguir adelante. Y entonces, ¿quién podrá ayudarnos? A pesar de tu desánimo, Dios sigue teniendo un propósito para tu vida. A pesar de tu congoja, Dios dice: yo te voy a meter donde dije que te iba a meter. Yo voy a cumplir cada una de las cosas que he dicho. ¿Por qué? Porque Él le pone su firma y dice: yo Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo y nos paremos por encima, hermano, de las circunstancias y del desánimo y de cualquier cosa, y le digamos: Señor, tus promesas son verdad. Es cierto, estoy cansado. Es cierto, me he estado atando otra vez a cosas que no debería atarme, pero ya entendí tu palabra y entendí a libertad, así que hoy me desato y sigo adelante a pesar de la congoja, a pesar del desánimo, y sigo, Señor, en tu voluntad, porque de todas maneras tú ahí me vas a meter. En un momento dado yo dije: como que ya no quiero ser pastor, pero cuando el Señor dice que va a hacer algo, hermano, aunque se meta uno debajo de las piedras, aunque uno esté acongojado, dice: mira, no se trata de tu espíritu, se trata del mío. Y el mío te levanta, y el mío te esfuerza para meterte en mi voluntad y en lo que yo dije que iba a hacer contigo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Póngase de pie, por favor, y denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno.